Cuando en un teatro se abre el telón y se encienden las luces, es para que los actores ensayen o representen una obra. Aunque hoy no va a ser así. Esta vez voy a subirme al escenario para conversar con actores y directores argentinos sobre algunas obras de las que han participado. Obras de todos los tiempos que son consideradas clásicos del teatro. ¿Por qué una obra se convierte en un clásico? ¿Es gracias a los artistas o al público? ¿Es por el tema o por el momento en que esa obra se estrena? Los invitados de hoy interpretaron al mismo personaje en dos puestas distintas de una misma directora. Me refiero a Oscar Martínez y Joaquín Furriel. Ambos compusieron al profesor jorobado de la mala sangre, la obra de Griselda Gambaro, que Laura Yussem estrenó en 1982 y repuso luego en el 2006. Y como siempre, para reflexionar sobre la obra, también me acompañan Mauricio Cartum y los polémicos invitados al asado. Nacida en Buenos Aires en 1928, Griselda Gambaro es hoy considerada una de las escritoras y dramaturgas más importantes que ha dado nuestro país. Una autora que suele utilizar los vínculos tradicionales de la sociedad o las relaciones humanas para hablar de temas como la justicia, la dignidad o el perdón. En rasgos generales, sus obras evitan el naturalismo, critican la docilidad del ser humano y expresan la dependencia de los débiles para con sus propios opresores. Son piezas que muestran la agonía y la absoluta falta de comunicación entre sus personajes, quienes se revelan condenados a vivir en perpetua soledad. La joroba se hizo con un negativo y un positivo, ¿viste? Como se hace una nariz o se hace... Con látex. Con látex de yeso, pero era un látex así. Y de color de mi piel, era impresionante. La gente creía que era de verdad. O sea, ¿no? Cuando te sacaba la ropa, en la escena te sacaba Yo la me ropa, sacaba, se veía. la vas a ver en una de las fotos, se veía, claro, se veía. Y él la tocaba y todo, ¿viste? ¡Qué asco! ¿Qué sé yo? Qué hermoso. Entonces, en un momento, cuando yo ya, después que la había mostrado, hay una escena que yo tenía poco tiempo, me la tenían que sacar y yo me ponía una remera que tenía la jiba. Una remera debajo de la camisa. Al cabo de pocas funciones, como eso iba con una cinta de doble faz de este ancho, de pegamento de los dos lados. La piel. Cuando me quedó roja, entonces era una tortura sacarla. Y físicamente acompañaba y la joroba. físicamente había que acompañar, claro. Sí. Yo no la pude ver a la obra porque en el 82, cuando se estrenó, 86, 82. no vivía acá todavía y la versión de Joaquín estaba en cartel y no la vi. La leí y quedé sorprendido. Sí. Sí, es un obrón, es un clásico. Sí, poder decir esos textos. No hay uno de todos los textos que te toca decir que no sienta la necesidad de decirlos, porque lo primero que te pasa es, como lector, cuando lo lees, estás permanentemente conectado con algo que nos sigue pasando, ¿no? El autoritarismo, la humillación, Injusticia. la injusticia, también el amor,
fue la primera obra de las que hice que entendí el texto como una partitura. O sea, la puntuación, Claro. Laura Yusen también dirigió nuestra versión, era muy, entre las dos, entendía muy bien que si es, no sé, no, puntos suspensivos, puede ser, no es no puede ser, es no. No es coma, claro. Exacto, no es coma. Claro. Punto seguido. Y para mí fue un gran aprendizaje, ¿no? Porque el Claro. teatro clásico es así. La historia transcurre en Buenos Aires a mediados del siglo XIX, durante la tiranía de Juan Manuel de Rosas. Benigno es un estanciero despiadado y autoritario. Está casado con una mujer sumisa y es el padre de una hija de espíritu caprichoso y rebelde. El criado Fermín, al igual que su amo, disfruta con la sangre de sus víctimas y con los melones que representan las cabezas de los opositores. Buscando un tutor para su hija, Benigno decide contratar a Rafael, un joven profesor jorobado. Yo me acuerdo la sensación de la primera escena con Lautaro, que era terrible, terrible, siniestro. Terrible. Cuando me decía, desvístase. ¿Qué? Se desvista, quiero ver la joroba. Era tremendo. Los segundos, Cuando ¿no? terminaba La esa pausa con el- escena, como yo tenía la certeza de que al público lo tenía acá en el bolsillo. Y te sacabas así... No, tenía una camisa, entonces de un solo lado, la camisa quedaba colgando y se veía la joroba. Y estaba muy bien hecho, de verdad era impresionante. Y era a tal punto, ¿verdad?, que la gente, yo me acuerdo cuando finalmente creo que yo me sacaba un poco así una mano que yo y Lautaro hacía eso. La agarraba así la camisa y la corría y quedaba, la gente decía, ¡oh! ¿Viste? Porque impresionaba. Y componían con el cuerpo... Esto que estoy haciendo ahora, me acuerdo que era en la postura en la que estaba prácticamente en toda la obra. Y lo que sí me acuerdo era que además de la postura, yo sentía que esa misma postura ya te propone ver a los personajes de otra manera. Totalmente. Y lo que pasaba con la voz, cuando tenía que ir a volúmenes fuertes de discusión y todo, yo nunca había sentido la sentía como acá, porque si uno está en esta postura es diferente la voz, pero si la estás acá, y bueno, eso es precioso. es precioso. Igual al tiempo, yo me acuerdo que mi pareja todo el tiempo en mi casa, Paola, me decía, parate derecho, parate, porque me quedaba como vencido, ¿no? Que a mi manera fue el personaje que mejor estuve, porque realmente estaba muy De algún modo te obliga también el personaje a un grado de introspección y una sensibilidad extrema, ¿no? Porque si no, no tenés cómo abordarlo. Y además, por otra parte, creo que todos, independientemente del lugar social y de la época histórica en la que nos toque vivir, todos tenemos un humillado, por pequeño o grande que sea. O todos tememos ser humillados, ofendidos, o padecer el autoritarismo, o lo hemos padecido alguna vez, ¿no es cierto? Y creo que es casi imposible no identificarse con ese hombrecito, ¿no? Con ese almita de Rafael. Me parece que es como imposible para un espectador sensible. No, por eso la gente automáticamente se solidariza con él. Sí. Y el personaje dice en un momento que ningún pintor podría dibujarme. Estoy tan mal hecho que hasta un pintor no me hubiese dibujado peor en la oscuridad. Dolores queda cautivada por la bondad y la inteligencia de Rafael y termina enamorándose de él. Este amor prohibido y suicida obliga a Rafael a padecer humillaciones y una despiadada represalia. Entonces los jóvenes planean huir, pero comprenden que será inútil. Al final, la madre de Dolores los traiciona. Benigno termina con la vida de Rafael y condena a su hija a la privación y al silencio. Una mujer se enamora de un hombre que es despreciado por su condición física, en este caso por su joroba.
y eso lleva a la gran represión y a la muerte. Es brutal eso. Digo, eso está presente en cualquier barrio, digo, en cualquier barrio es la vida de cada uno. La vida de cada uno, esa oposición familiar al amor. Esa imposición, yo recuerdo muchísimo en mi adolescencia, no lo viví yo personalmente, pero alrededor esa presencia, por ejemplo, del el prejuicio religioso, digo yo que vengo de familia café con leche, por ejemplo, ¿no? de mezcla, en la parte, no sé si en la parte café o leche, la judía, habría que ver qué es lo que la mejor analogía. Pero en esa he visto mucho, por ejemplo, ese prejuicio de la oposición familiar, no, con esa chica, no. Si no es de la colectividad, si no es de la colectividad, no. Pero yo le encontré. Si no tiene trabajo, no. Si los no tiene padres, no. Exactamente. Yo recuerdo que cuando lo traen a él muerto al final, Laura no me había dicho nada, y un día me llama y me dice, Oscar, sí, bueno, me dice, mira, espero que no tengas ningún inconveniente, porque esto yo además lo he visto así, lo soñé así, qué sé yo, cuando... Yo vi que me preparaba, pero digo, ¿qué me va a decir? Me dice, yo quiero que cuando te traes estés totalmente desnudo. Digo, ¿y dónde me vas a depositar? Me dice, acá adelante. Entonces el Pato tenía que entrar desde el fondo del escenario, un fondo, digamos, no era tan profundo el Olimpia, y depositarme en el proscenio, al límite, o sea que el espectador estaba acá. Y yo le dije, no, si querés que yo esté muerto de verdad, no me pidas eso. No me pidas eso, no puedo, no me animo. Ahí, en bolas, claro. ¿Viste? Ahí, digo, porque tengo que caer como caigo. Claro. O sea, como me tiró, ahí tengo que caer. Caí de una forma, caí de otra. Yo lo leí y me pregunté cómo sé. habrán hecho, porque No, Gambaro entonces le dice pedí, me dijo, pensalo, qué sé yo. Estuvo dorándome la píldora durante 2 o 3 días. Y digo, mirá, en otro escenario, pero acá no me pidas esto, porque es una cosa, es de una exposición terrible. Bueno, todo lo que me ahorré, ¿no? Y por eso, bueno, finalmente yo no me traían desnudo, ¿no? La apuesta que ustedes hicieron es mítica. O sea, es hablar de Lautaro, de Oscar, de ese elenco, de Pato, de Solita, un elenco tremendo. Danilo la verdad Delicia, que sí. o sea, todos. Piri Lanteri. Y en esa época, que bueno, es como, no sé, uno dice un tranvía llamado Deseo y ya parecería que la figura y lo que el Kowalski es Brando. Es Brando. Sí. Y La Mala Sangre, siempre sentíamos que era ese elenco. Entonces, Había que como luchar contra eso. nos costó un poco a cada uno de nosotros encontrarnos con el personaje, tratando de hacer lo propio. Claro. De hacer lo propio y al mismo tiempo de no estar tan permeable a los comentarios que ocurrían. Yo la vi, porque mucho público. Yo la vi en el 81 y lógicamente era otro momento histórico. Laura hizo un trabajo muy arriesgado, muy arriesgado. Porque no me acuerdo si ensayamos 2 meses, 2 meses y medio, creo que 2 meses. Hasta faltando 15 días, e incluso no sé si un poco menos, no agarramos la obra. No hacíamos las escenas. Cosa que, bueno, era muy inquietante, ¿no? Para mí, porque soy muy apegado al material en sí, a lo escrito, al guión. Pero para Lautaro no te puedo explicar lo que era. Para Lautaro era dificilísimo e incomprensible, ¿no? Entonces lo que Laura trabajó era todo en base a improvisaciones sobre situaciones que no están en la obra. O sea, no improvisar sobre las situaciones de la obra, sino, por ejemplo, decía, bueno, un día en la casa, el almuerzo. ¿Cómo es el almuerzo? La vida de... El almuerzo. Claro, de lo que se habla en la obra. Y comíamos de verdad, vengan sin comer. Entonces, comíamos de verdad, y tomaba la sopa, y qué sé yo, ¿no? Y la verdad es que le salió extraordinario. Si te sale mal, agárrate. Claro, porque como que perdés en realidad, cuando nosotros tomamos la obra, ya para hacer... Estaba hecha la obra. Es decir, quiero decir, ella se pudo ocupar más del tema específico de la puesta, que ahora que vos dijiste son cuadros, lo trabajó mucho como cuadros, como cuadros pictóricos, quiero decir también.
y de los aspectos, digamos, técnicos de cada escena, ¿no es cierto? Pero no De la relación. de lo que el relleno de la empanada, digamos, ¿no? Claro. Que ya estaba hecho. Fue algo increíble. Yo nunca trabajé así, nunca más volví a trabajar así. Sí, y fue una experiencia muy, como te diría, a fondo, ¿no? Y muy riesgosa desde la dirección. Pues si tenés que estar muy seguro de que con todo eso después vos... Se va a poder. Claro, vas a poder en 15 días montar el espectáculo. Y así fue. Y así fue. Yo estuve en el estreno y realmente fue un impacto. Fue un impacto aparte porque estaba muy bien hecha, como siempre. Oscar Martínez, Lautaro Murúa. Lautaro Murúa, Soledad. Maravilloso, maravilloso. Sí. La Gambaro es petiza pero brava, así que hay que tener cuidado con lo que Hablemos se- bien de la Gambaro, Claro, porque- es petiza pero brava. Hay que decir eso en principio. Lo que creo que tiene la Gambaro es esa especie de Ahí cosa es- siniestra, ¿no? De Claro. visión de la... Primero una radiografía de lo que es el pensamiento de derecha en la Argentina, ¿no? La estructura de derecha en la Argentina. La Argentina como un país de derecha, digamos. Cuando los gobiernos censuran la libertad de expresión, los artistas siempre encuentran formas metafóricas para referirse al momento histórico que están viviendo. Así lo hicieron Charly García con una canción como Los Dinosaurios, o Quino desde algunas viñetas de Mafalda, y muchos de los humoristas que participaron en la mítica revista Humor. En teatro, uno de los mejores ejemplos de esto quizás sea La Mala Sangre, de Griselda Gambaro. La obra fue estrenada en el Teatro Olimpia, a fines de la última dictadura. El edificio en donde se encontraba la sala, en Sarmiento al 700, hoy en día es un lugar semi-abandonado. En 1977, el gobierno militar había prohibido su novela Ganarse la muerte por encontrarla contraria a la institución familiar y al orden social. 2 meses más tarde, Gambaro se exiliaba en Barcelona. Su regreso 3 años después a un país que aún se encontraba bajo régimen militar la obligó a camuflar los temas de sus obras para poder sortear la censura. Movida por esta imposibilidad, Gambaro decidió ambientar la obra durante la época de Rosas y propuso una escenografía y un vestuario en los cuales el rojo era el color dominante. Pero aunque el texto no hablaba explícitamente de la dictadura, la puesta de ese entonces terminó sufriendo amenazas y otros hechos de violencia. En una función, la pesada nacionalista, que Claro. consideraban que se agraviaba la memoria del restaurador, lo cual, bueno, ¿Y cómo fue vivir? era eso? formidable, Porque estaban digamos, haciendo la función. Fue feo, yo recuerdo vagamente, pero sí empezaron a los gritos. Gritaban Viva Rosa. Sí, se pararon, interrumpieron la representación, amenazaron con, no sé si tiraron petardos o... Que viste que cuando ocurre algo así que invade lo imaginario, estás en el escenario, sea cualquier cosa, alguien que se descompone o, Sí, sí. no sé, algún loco en la platea, uno primero con el otro tiene una mirada Doble. La ficción claro, y la vida, ¿no? hay una parte que sigue, otra parte que algo está pasando. Somos personas, que, claro, somos sí, personajes. esto no era verdad. Yo te confieso que no vi ninguna de las dos versiones escénicas, pero es una obra que leí más de una vez. La disfruto mucho como texto. Yo tengo esa rara desviación de la que disfruto, bueno, como todas las desviaciones, uno las disfruta especialmente. Claro, todo lo que es perverso constituye el gran La poder, alegría ¿no? íntima. Es la verdadera alegría íntima. Yo disfruto de leer teatro, a mí me gusta. El buen teatro lo leo. Es difícil para los actores quizá de mi generación, y ni hablar la nueva, ¿no? Que ya está, poder encontrarse con esos textos en una edad en la cual es bueno encontrarse con esos textos y también trabajar en el escenario con actores del volumen de Lautaro Murúa. O sea, uno aprende con quien tiene enfrente, ¿no? Entonces, la palabra tiene un valor. En Griselda, todas sus obras, la palabra tiene un valor. Yo lamento tener que introducir, desgraciadamente, este comentario. Nos estamos refiriendo demasiado a un aspecto del teatro, que es el texto, que es un aspecto
importante. Ahora, hay un tema interesante. Era- ¿Hay algún era- espectáculo que era sea un como clásico? salta, No, como no. salta. Lo pregunto porque el espectáculo es la memoria de la gente que lo vio. ¿Se puede hablar de un clásico de espectáculo? Uno diga, este espectáculo. Pero ¿sabes qué pasa? es ¿Por un qué la clásico. gente habla de eso? Porque la memoria, como decía nuestro compañero Borges, está hecho de olvido, o lo decía Hernández también, que Sí. uno debe olvidar, para poder recordar debe olvidar algunas cosas. O por lo menos decía claramente que hay que olvidar las cosas malas para poder recordar. Pero uno recuerda el tema. Es más difícil No, recordar pero- la actuación. no es tan así. Un poco, para Igual yo creo en todos los lenguajes del recordar teatro. los ritmos, las energías. Sin embargo, es la actuación la que perdura en el cuerpo social. No necesariamente el Totalmente. tema. Es la actuación, Totalmente, los ritmos, pero las fíjate. energías. Pero no de manera conceptual, sino que alguien se mueve porque no es que te vio hacer a vos, pero vio hacerle al padre que te vio a vos, que hizo así, hay algo de El eso que vio el que espectáculo. circula en la memoria social. El que vio el espectáculo, lo que recuerda es el espectáculo. Sí, del autor Murúa no se olvida más. La puesta original de la obra contaba con el mítico actor Lautaro Murúa en el papel de Benigno, el despiadado padre de Dolores. Quienes tuvieron la suerte de ver aquella versión recuerdan que la actuación de Murúa era memorable. A Lautaro el teatro mucho no le gustaba. Este tema de la repetición Claro. lo aburría. Era un tipo de un carácter bravísimo. Entonces yo tengo mi carácter. Hubo como un principio algo donde los dos, digamos, Poquito de hubo algo choque. casi funcional a la propia relación que se da en la obra. Terminamos amiguísimos, él terminó amándome, todas las noches quería cenar conmigo, le hice probar vinos que le gustaban y entonces estaba fascinado. Y cuando empezamos las funciones, ya Lautaro me decía, bueno, hoy va a durar, no me acuerdo cuánto Menos. duraba el espectáculo, hora y media. Más o menos. Bueno, ponele que él decía, hoy lo hacemos en 1:10 y nos vamos a tomar el gran Rodas Bastos. Yo le había hecho probar un vino que es Rodas, en esa época a él le gustaba uno que venía con una malla de metálica, y yo no decía nada porque, bueno. Entonces empezábamos la representación, pero esto ni te estoy hablando de las primeras funciones, sacando el estreno y 4 o 5 funciones más, ya en la primera semana me recibía, me decía los 2 primeros bocadillos y deliberadamente se saltaba una página y me iba a un pie de una página después. Y yo lo traía. Todo mientras hacíamos la obra. O sea, te ibas al bocadillo que él había yo lo traía anterior y de vuelta. volvías. No, lo traía. No sé cómo hacía, lo traía. Entonces Resistís. había una puja, había una La disputa ahí, resistencia, sí. ¿sabes? Que duró durante todo el tiempo que después sí, yo me iba a comer con él y nos reíamos y nos divertíamos y tomábamos el vino y todo. Pero durante las representaciones, claro, porque él hacía eso deliberadamente para irse más Forzaba. rápido a comer y a tomar Claro. el vino, Qué forzaba. maravilla. Y eso, hasta eso, terminó siendo funcional al espectáculo. Porque de Los verdad había roles, una puja. Claro. Se hablaba mucho de eso, ¿no? De Lautaro, como un provocador. Imagínate cuando Laura propone que vamos a trabajar de la manera en que vamos a trabajar. Bueno, día, 2 días, 3 días, 4 días. Y él, ¿cómo es esto? ¿Cuándo vamos a hacer la obra? Claro. Entonces un día planteó eso y Laura le explicó que no, que ya íbamos a... Muy bien. A partir de ese día, él decía, muy bien, señorita maestra. Muy bien. Lautaro, por favor, vamos a... Y no es que íbamos a hacer una escena, había que tener mucha voluntad Claro, porque para se crear trataba el de... momento. Y él hacía como que no escuchaba y cuando me decía, ¿escuchaste? Sí, señorita maestra. Estaba enojadísimo. Y estuvo, señorita maestra, le decía. La mala sangre, además, por otro lado, lo que tiene es una de las frases más felices de las más felices, si no la más feliz
del Teatro Nacional. Viste que se hace siempre, con el cine suelen hacerse las frases, pero no se ha hecho del teatro. Sí. Eso es una cosa que tendríamos que hacer un día. Bien. Nos vamos a Tendríamos juntar para hacer nos eso. juntamos y tenemos que hacer ¿El eso. silencio grita o cuál Exacto. Yo callo, pero el silencio grita. es? Mirá, Buenísimo. los viejos cómicos de Ayub decían una cosa, que es que para ver, cuando le daban una obra para que la haga, lo que decían es, lo primero que hacían es, le leían la primera página, le contaban cuántas carillas tenía y leían la última. Y de eso sacaban la ecuación de si era buena o no. Claro, tipo que hacían 300, 500, 1000 obras en su repertorio. Y entonces yo digo, cualquiera que abra La mala sangre en la última página y lea lo que se llama, algún autor decía, las 10 palabras de oro. A mí me gusta mucho, a mí me gusta que las obras terminen con las 10 palabras de oro. Yo callo, pero mi silencio grita. Carajo, es como decir, La vamos a tener que hacer. es como decir, Sí. aplicarlo a todo, aplicarlo a la vida, pero aplicarlo a la sociedad. La sociedad, yo me callo, pero mi silencio grita. No, no hay Está bien, vos ganaste, vos tenés el poder, pero vos vas a ver lo que va a hacer este silencio. Y ahí uno empieza a pensar en las marchas del silencio, uno empieza a pensar en los silenciados, uno empieza a pensar en el que calla y un día estalla. Y uno empieza a entender entonces por qué en el buen teatro hay literatura dramática.